Mi nombre es Rodolfo Rodríguez Santiago, soy del equipo número 3 y hoy estaré explicando el ejemplo número 1 con el método de diferencias finitas. Me gustaría comenzar el video explicando el método que se va a utilizar. El método de diferencias finitas usa a las diferencias finitas divididas hacia adelante para cambiar una ecuación diferencial ordinaria en un grupo de ecuaciones algebraicas simultáneas que pueden resolverse usando cualquier método, como por ejemplo el método de eliminación Gauss-Jordan. Hay que tomar en cuenta que este método de diferencias finitas también se puede utilizar para resolver ecuaciones diferenciales parciales. Hay unos conceptos que se deben de tomar en cuenta para poder resolver los problemas. Uno de estos conceptos son las sustituciones que se aplicarán. Si se tiene a la primera derivada de y, cuál es lo que está encirculado en verde, se va a sustituir con lo que está encirculado en negro. Por otro lado, si tenemos a la segunda derivada de y, cuál es lo que está encirculado en rojo, lo vamos a sustituir con lo que está encirculado de negro. Y si tenemos a y, lo vamos a sustituir con y sub i. Ahora veremos los datos que un problema te va a proporcionar. Un problema te va a dar las condiciones fronteras, cuáles son las que están encirculadas en verde. La primera condición frontera nos dará los valores iniciales, x sub 0 y y sub 0. La segunda condición frontera nos dará los valores finales, x sub n y y sub n. También nos va a dar al valor de incremento, cuál es delta x. Con todo esto en cuenta hay que ver un ejemplo o el ejemplo para entender un poco mejor cómo se van a utilizar todos estos conceptos y datos. Aquí tenemos el ejemplo 1 y nos da los siguientes datos. Nos da la ecuación diferencial, cual está subrayada en negro. Dice así, la segunda derivada de y igual a 4y. También nos da las condiciones fronteras. La primera condición frontera es y de 0 igual a 1. La segunda condición frontera es y de 1 igual a 3. También nos proporciona el problema con el valor de incremento, cuál es delta x igual a 0.25. Está subrayado en rojo. En el lado derecho hay un cuadro con las sustituciones que vimos anteriormente. Las puse en el pizarrón para que no las olviden. Lo que haremos ahora es crear una tabla de 3 columnas. Ahí puse una flecha donde está la tabla. En la primera columna van a ir los valores de y o las iteraciones. En la segunda columna irán los valores de x, como por ejemplo x sub 0, x sub 1, x sub 2, etc. En la tercera columna irán los valores de y, como y sub 0, y sub 1, y sub 2, y sub 3, etc. Entonces debemos llenar esta tabla con valores. Y vamos a empezar con la primera fila. En cada problema y va a ser igual a 0 para comenzar la tabla. Eso significa que se tendrá a x sub 0 y y sub 0 para comenzar también. Entonces ponemos esos datos en la tabla, en la primera fila de la tabla. Reitero, y siempre será igual a 0 para comenzar la tabla. Ya que tenemos esos datos en la primera fila de la tabla, debemos encontrar los valores para x sub 0 y y sub 0. La primera condición frontera nos ayudará en eso. Como habíamos visto anteriormente, la primera condición frontera tiene los valores iniciales. Si analizamos la primera condición frontera, cuál es lo que está encirculado, podemos ver que el 0 corresponde con el x sub 0 y el 1 corresponde con el y sub 0. Entonces ahora sabemos qué es x sub 0 y qué es y sub 0.
Nomás falta poner esos valores que corresponden a la tabla. Entonces ya tenemos los valores iniciales en la tabla que se obtuvieron de la primera condición frontera. Voy a borrar x sub 0 de la tabla para tener un poco más espacio. El siguiente paso va a consistir en aplicar el valor de incremento. En nuestro problema viene siendo delta x es igual a 0.25. ¿A qué me refiero con eso? Pues es algo muy simple. Vamos a agarrar x sub 0, cual es 0 en nuestro caso, y ese 0 lo vamos a sumar con el 0.25, nuestro valor de incremento. El resultado nos va a dar 0.25 y ese resultado lo ponemos en la segunda fila, ¿ok? Y ponemos el 1 porque es la iteración 1, ¿verdad? Ok, vamos a tener que aplicar el valor de incremento otra vez, pero esta vez al 0.25, no al 0, al 0.25. Entonces 0.25 más 0.25, 0.50. Muy fácil. Y ponemos el número 2, la segunda iteración. Ahora hacemos lo mismo, de nuevo. 0.50 más 0.25, 0.75 y ponemos el número 3 para representar la tercera iteración. Seguimos 0.75 más 0.25 nos da 1 y ponemos el número de iteración correspondiente, cual es 4. Y ahí paramos. Entonces, ¿por qué paré ahí y cómo sabes dónde parar tú en tu problema? Pues simplemente miras tu segunda condición frontera, cual en nuestro caso viene siendo y de 1 es igual a 3. Y de 1 igual a 3 representa y de x sub n es igual a y sub n. Entonces, x sub n básicamente representa el último valor de las x en tu tabla. Y pues podemos ver que en nuestro caso es el número 1. Entonces por eso paramos en el 1. ¿Y qué hacemos con el 3? ¿Cuál es y sub n? Pues lo ponemos en su lugar correspondiente. Sabemos que y de 1 es igual a 3, ¿no? Entonces, esto aquí es una función básicamente. Entonces, cuando x sub i es 1, nos da 3. Entonces, lo ponemos aquí en la tabla. Ok, hasta ahorita todo bien. Ok, vamos a escribir que 3 es igual a y sub 4. No tienen que hacerlo ustedes, pero yo lo hago para aclarar. Podemos ver que tenemos 3 lugares vacíos en la tabla. Tenemos las incógnitas y sub 1, y sub 2 y y sub 3. Para encontrar las incógnitas empezaremos un proceso. El primer paso a seguir será bajar nuestra ecuación diferencial. Después la igualaremos a 0. Debemos tener en cuenta que la segunda derivada de f de x es igual a la segunda derivada de y. Esto se vio en cálculo diferencial. Entonces sabemos que estas tres expresiones representan la misma cosa. Pero vamos a agarrar la que está encirculada y ponerla en nuestra ecuación. Así obtenemos una nueva ecuación con un solo cambio. Lo que sigue es hacer las sustituciones pertinentes en nuestra ecuación diferencial. Si vemos el lado derecho del pizarrón, vamos a ver que hay una variedad de sustituciones que se pueden hacer en estos problemas. Me faltó poner la sustitución x es igual a x sub i, pero no la puse porque no se va a usar en este problema.
Pero aún así, al rato o ahorita la voy a poner en el pizarrón, por si acaso en sus problemas les sale. Pero bueno, en nuestro problema tenemos la segunda derivada de y. Y cuando tenemos eso, hacemos la siguiente sustitución. La segunda derivada de y la sustituimos con esta expresión. Y cuando tenemos y, ¿verdad? ¿Cuál tenemos nosotros? Cuando tenemos y, la sustituimos con y sub i. Entonces haremos eso a continuación. Una vez que hayamos sustituido, nos va a quedar la ecuación así. Queremos que ambos términos tengan el mismo denominador. Entonces multiplicaremos menos 4 por y sub i por delta x cuadrado entre delta x cuadrado. Una vez que hagamos eso, sumaremos ambos términos. Después multiplicaremos ambos lados de la ecuación por delta x cuadrado para no tener fracciones. Entonces se hizo toda esta operación para no tener fracciones al final. Así nos quedaría la ecuación. Aún tenemos que hacer algunas operaciones básicas para tener la ecuación final que usaremos. Lo que sigue hacer es acomodar la ecuación que tenemos. Tenemos a dos términos que tienen a y sub i. ¿Cuáles son esos dos? Y el y sub i viene siendo nuestro término central. Y queremos al término central en medio de la ecuación. Entonces vamos a tener que acomodar la ecuación y hacer unas operaciones. Son simples y básicas. Entonces lo que haremos es agarrar estos dos términos, los sumaremos y después vamos a factorizar la y sub i de ellos. A continuación haremos eso. Entonces lo que haremos es mover menos 4 por y sub i por delta x cuadrado hacia el centro de la ecuación. Lo que sigue es simplemente factorizar y sub i de ambos términos que la tienen. Y así tenemos a y sub i en el centro de la ecuación. Y sub i es el término central. Vamos a borrarlo de arriba para tener espacio y pondremos la ecuación que obtuvimos arriba. Finalmente, después de un proceso largo, obtuvimos esta ecuación de aquí, cual es una ecuación muy importante que utilizaremos. ¿Para qué la utilizaremos? Bueno, como habíamos visto anteriormente, tenemos tres incógnitas, y sub 1, y sub 2 y y sub 3. Esta ecuación de aquí nos ayudará a encontrar esas incógnitas. La pregunta es ¿cómo? Bueno, con esta ecuación de aquí vamos a armar un sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones va a ser conformado por tres ecuaciones diferentes. Les explicaré cómo a continuación. Lo primero que haremos es insertar la incógnita y sub 1 dentro de nuestra ecuación. También insertaremos el valor de incremento 0.25 dentro de nuestra ecuación. Haremos lo mismo con las demás incógnitas y sub 2 y y sub 3, pero vamos a empezar con y sub 1. Al insertar y sub 1 y el valor de incremento dentro de la ecuación, nos da esta ecuación. Después simplificamos. Ya llegamos a esta parte de la ecuación y podemos ver que tenemos a y sub 0. Obviamente y sub 0 se obtuvo porque y sub 1 menos 1 pues nos da y sub 0, ¿no? Y pues simplificamos, ¿no? Y pues agarramos esta ecuación de aquí. Bueno,
Ya sabemos el valor de y sub 0. Si vemos la tabla, podemos ver que ya está establecido que y sub 0 es igual a 1. De hecho, esto lo establecimos inicialmente cuando estábamos analizando la primera condición frontera. Bueno, vemos aquí que y sub 0 es igual a 1. Entonces vamos a insertar ese 1 dentro de la ecuación. Y sub 1 y y sub 2 quedan iguales porque pues son las incógnitas, no sabemos el valor de ellos. Al insertar el 1, la ecuación queda así. Lo que sigue es pasar el 1 al otro lado de la ecuación para isolar las incógnitas. Así quedaría la primera ecuación. La pondremos abajo para borrarlo de arriba. Ok, bueno, ya borramos lo de arriba. Ya obtuvimos la primera ecuación de las tres que se tienen que obtener. Entonces nomás falta obtener dos ecuaciones más. Lo que sigue es insertar el valor de y sub 2 en la ecuación donde corresponde. También vamos a insertar el valor de incremento en la ecuación donde corresponde. Al insertar los datos que mencionamos, así nos sale la ecuación. Después tenemos que simplificar. Como podemos ver, ya obtuvimos otra ecuación. La pondremos abajo y borraremos el proceso que hicimos para tener más espacio. Ya obtuvimos la segunda ecuación de las tres ecuaciones que se tienen que obtener. Entonces nomás nos falta una ecuación más para obtener. Lo que sigue es insertar el valor, o más bien la incógnita y sub 3 dentro de la ecuación donde corresponde. También insertaremos el valor de incremento dentro de la ecuación donde corresponde. Al insertar los datos que mencionamos, así nos sale la ecuación. Y después simplificamos. Como podemos ver, ya obtuvimos otra ecuación. Ya estamos en esta parte de la ecuación y podemos ver que tenemos a y sub 4. Si miramos nuestra tabla podemos ver que y sub 4 ya está definido con un valor. En el principio del video explicamos por qué y sub 4 es igual a 3. Aquí habíamos dicho en la segunda condición frontera que y sub n, en nuestro caso viene siendo y sub 4, y sub n es igual a 3. Entonces, así es como conseguimos 3. Eso se explicó al principio del video. Entonces vamos a agarrar este 3 e insertarlo dentro de nuestra ecuación. Al insertar el 3 dentro de la ecuación, así nos sale nuestra nueva ecuación. Lo que sigue es pasar el 3 al otro lado de la ecuación para isolar las incógnitas. Y así resultaría la ecuación al hacer eso. Nuestra ecuación la pondremos abajo para poder borrar el proceso y tener más espacio. Y bueno, ya borramos el proceso para tener más espacio. Con las tres ecuaciones que hicimos o que encontramos, haremos el sistema de ecuaciones. Bueno, ya ahí tengo el sistema de ecuaciones y ahora borraré las ecuaciones de abajo y haremos una matriz de coeficientes con el sistema de ecuaciones. Ya con la matriz de coeficientes, lo que sigue es simplemente resolver esa matriz con tu método preferido. Yo usaré el método Gauss-Jordan, pero no tienes que usar ese necesariamente. Puedes usar el método Gauss, el que prefieras. Y bueno, no mostraré el proceso para resolver la matriz porque el video ya es bastante largo. El resultado te debería dar como la siguiente matriz está. Podemos ver que se resolvió con el método Gauss-Jordan porque se tiene un diagonal de unos en la matriz. Con esto en mente y mirando la matriz, podemos llegar a la siguiente conclusión,
cuál es que y sub 1 es igual a 452 entre 441, y sub 2 es igual a 64 entre 69, y y sub 3 es igual a 844 entre 441. Gracias por ver el video. Si tienes alguna duda sobre el video, me puedes mandar un mensaje al número 664-531-8008. Solamente compañeros de mi grupo, los demás no.